Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. En 240 páginas, el político español Ángel Carromero asegura relatar la verdad de lo que sucedió el pasado 22 de julio de 2012, día en el que murieron Osvaldo Payá y Harold Cepero. En el libro titulado Muerte bajo sospecha, Carromero asegura ser víctima de la manipulación del régimen castrista y denuncia impunidad 26 meses después del fallecimiento de los dos disidentes, quienes, según Carromero, fueron objeto de un accidente provocado por agentes al servicio de los hermanos Castro. Con fotografías en mano y con un libro, así el político español Ángel Carromero denuncia ante la comunidad internacional la verdad de lo que, según él, ocurrió hace 26 meses cuando murieron en extrañas circunstancias los disidentes al régimen de los hermanos Castro, Osvaldo Payá y Harold Cepero. En la obra titulada Muerte bajo sospecha, Carromero revela inéditos detalles de cómo conoció a los activistas cubanos y cómo fue el desenlace de este trágico encuentro. ¿Fue un accidente casual o fue provocado por los golpes de un coche de la seguridad del Estado? Ángel Carromero desvela en este libro los detalles de su dramática historia, su decisión de viajar por primera vez a Cuba, la durísima experiencia del cautiverio, las humillaciones sufridas, el juicio, su indignación. En el libro, Carromero critica la postura del gobierno español frente a la dictadura de los hermanos Castro, tras señalar que a la hora de escribir sobre lo que sucedió no fue fácil por presiones de diferentes sectores. Para Carromero, el texto literario es un homenaje de conciencia por la memoria de Cepero y Payá, este último cuya hija ha respaldado a Carromero en sus denuncias contra el régimen. La violencia contra la oposición en su conjunto y contra los miembros del MCL en particular ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aumentó más aún después de la muerte de mi padre. Era la seguridad del Estado quien amenazaba de muerte a mi padre y quien lo vigilaba. Según ellos mismos confesaron en una de sus páginas de Twitter, el día que sufrió el atentado, que terminó con su vida. En su escrito, el ciudadano español reitera que es inocente, que fue obligado por agentes cubanos a leer una declaración y que solo gracias a que lo hizo, el gobierno aceptó que pagara una pena de 4 años de cárcel en España. De lo contrario, señala, estaría aún en una prisión cubana. Seguimos conversando en nuestros estudios en Nueva York con Roberto González, es el abogado asociado de Human Rights Foundation. Es el conductor del carro, Ángel Carromero, quien ha decidido publicar este libro, Muerte bajo sospecha, y pide a gritos una investigación de la comunidad internacional. ¿Usted cree que va a prosperar lo que él está denunciando? A ver, nosotros como organización de derechos humanos, como parte de esta comunidad internacional, nuestro trabajo es tratar de exponer este tipo de abusos, tratar de exponer este tipo de violaciones. Hay diferentes organismos a los cuales se puede apelar. Por ejemplo, se puede presentar este informe que vamos a publicar en algunas semanas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se puede presentar frente a la Audiencia Nacional Española, se puede presentar ante distintos órganos que de alguna u otra forma pueden exigir una investigación internacional. Y nuestro informe se va a fundamentar en el derecho internacional de los derechos humanos. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las personas sujetas a un proceso judicial tienen distintos derechos, distintas garantías, ¿no? En este caso al debido proceso. Y qué más importante que en el caso de la investigación y muerte y desaparición del disidente o uno de los disidentes más importantes de Cuba, el premio Sájarov del año 2002 y coordinador del proyecto Varela, Osvaldo Payá. Lo que nos parece
importante de denunciar es que durante el proceso de investigación y juicio por la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, a la familia Payá, y estas son algunas de las conclusiones a las cuales llegamos en el informe que vamos a presentar ante organismos internacionales en algunas semanas, a la familia Payá no se la hizo parte en ningún momento ni de la investigación ni del juicio contra Ángel Carromero. Nunca se les informó oficialmente, de hecho, de la muerte de Osvaldo Payá. Tampoco se les dio el informe de autopsia. Lo único que tiene la familia Payá oficial en relación a la muerte de Osvaldo Payá es una tarjeta de cartón escrita a mano por los servicios necrológicos de La Habana, donde en 3 palabras se determina la causa de muerte de Osvaldo Payá. De igual forma, en el caso de Ángel Carromero, en el juicio contra Ángel Carromero no tuvo acceso a un abogado sino hasta varias semanas después de estar en prisión, y mientras estuvo en prisión aislado y sin acceso a un abogado, fue obligado a grabar un video autoinculpatorio que rápidamente fue publicado en los medios oficiales en la isla, que son los únicos medios de comunicación que existen en Cuba. Sí. Por disposición constitucional, los medios de comunicación privados son prohibidos en la isla. Entonces, este cúmulo de violaciones al debido proceso eliminó en la práctica que se pudiese conocer la verdad, que la familia de Osvaldo Payá y de Harold Cepero sepan la verdad pública de los hechos hasta el día de hoy. En NTN 24 tenemos a los protagonistas de la noticia y por eso queremos hablar también en Miami, Florida, con Ofelia Acevedo. Ella es la viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, quien falleció en los hechos que hemos mencionado. Señora Acevedo, bienvenida al programa La Noche. Gracias, buenas noches para todos. Estábamos conversando justamente con el abogado de Human Rights Foundation a propósito de la investigación por lo que se dice fue un accidente provocado, que los responsables de la muerte de su esposo serían agentes del régimen cubano. ¿Usted fue invitada en algún momento a ser parte de esta investigación? ¿Usted fue invitada a rendir una indagatoria a lo largo de las investigaciones o del juicio que se le adelantó al señor Ángel Carromero? No, absolutamente. Yo no fui en ningún momento citada para darme ningún tipo de explicación, solamente fui citada 2 veces, una vez para preguntarme si yo iba a presentar algún cargo contra Ángel Carromero. Dije que no iba a presentar ningún cargo porque yo había recibido la noticia de que nunca había ocurrido un accidente, que un carro los había impactado y los había sacado de la carretera. Y hasta que yo no pudiera hablar con los sobrevivientes, no iba a aceptar la versión dada por el régimen cubano, un régimen que nos ha llevado durante muchos años a la represión, la vigilancia, las amenazas de muerte contra mi esposo, las detenciones arbitrarias. Entonces yo les dije claramente, déjenme hablar con los sobrevivientes. Y ese derecho nunca me lo dieron. Señora Acevedo, estamos haciendo este contacto con usted justamente desde el aeropuerto de Miami, las afueras de esta terminal aérea donde usted acaba de despedir al señor Ángel Carromero, quien estuvo allí en Miami, pues hablando de su libro, del libro Muerte bajo sospecha. ¿Qué pudo usted conversar con él como el único testigo del accidente de la muerte de su esposo y del señor Harold Cepero, que hasta ahora ha querido hablar y por lo menos encarar lo que dice es la verdad de lo que sucedió ese día? Sí, efectivamente. Ángel ha querido venir aquí a la ciudad de Miami, donde vivimos tantos y tantos cubanos, para explicarles a ellos personalmente su testimonio, lo que sucedió ese 22 de julio realmente. Ángel es uno de los sobrevivientes, víctimas del atentado que sufrió ese auto, donde iban mi esposo y Harold Cepero. Ha sido muy importante y muy bien acogida toda su testimonio, que es admirable por tener el valor de decir la verdad. Ángel ha sido amenazado, no le quedó otra alternativa en Cuba de admitir la versión oficial que se le exigieron a golpe en algunas ocasiones contra él, porque era la única forma de poder salir vivo de Cuba
y poder contar después lo que en verdad pasó. Ángel ha sido muy valiente y yo y mi familia y el Movimiento Cristiano Liberación y muchísimos cubanos se lo hemos agradecido profundamente. Así se lo han expresado muchos cubanos que lo paran en la calle aquí en Miami, que lo han visto a través de la televisión, que le han mandado mensajes. Y fíjese, señora Acevedo, que incluso pues este hombre tiene un permiso porque está bajo libertad condicional y le han concedido este permiso para viajar a los Estados Unidos y conversar allí con senadores, demócratas, republicanos, con líderes de opinión para que lo apoyen en esta versión donde está demostrando, según él, con unas pruebas, que es el régimen cubano el culpable de la muerte de estos dos opositores. ¿Usted sí cree que va a encontrar apoyo al menos en el gobierno de los Estados Unidos? Ángel ya cuenta con el apoyo de muchísimas personas que sabemos, como que hemos tenido esta experiencia, muchísimos y muchos miles de cubanos que saben que lo que él cuenta es cierto. Él ha querido también dar su testimonio delante de congresistas cubanoamericanos y ejecutivos del gobierno de este país, para que sepan ellos de primera mano con su testimonio realmente lo que pasó. La familia estamos buscando iniciar una investigación independiente para esclarecer los hechos, para saber exactamente qué fue de la vida de mi esposo después que impactaron el carro y se quedaron con él y con Harold. En Cuba, señora Acevedo... yo pienso que sí, que muchas... Sí. Dígame. En Cuba ya hubo un juicio, pero estábamos conversando justamente con Human Rights Foundation, quien argumentaba que la justicia en la isla no es independiente. ¿Ustedes están pidiendo un nuevo juicio para este caso, esta vez internacional? Nosotros estamos pidiendo una investigación, que un tribunal internacional independiente del gobierno cubano, porque dentro de mi país, que no es un Estado de Derecho, nada es independiente, no es una democracia. Estamos pidiendo que se abra una investigación para esclarecer, para que la verdad florezca y para esclarecer cómo murieron Osvaldo y Harold. Porque sabemos, de lo que estamos seguros, es que ese accidente que es fabricado por el gobierno cubano nunca pasó. Absolutamente. Nunca pasó. Si hubiera pasado, tanto Ángel como el sueco que acompañaba a Ángel tenían que haber visto claramente y haber sufrido las consecuencias del impacto que sufrió ese carro que está destruido. Eso sí lo hubieran visto perfectamente. Los muertos, las heridas, lo que hubiera pasado si ocurre un accidente. ¿Y usted este por qué cree, nunca ocurrió? ¿Por qué cree que este joven sueco, señora Acevedo, no dio la misma versión que el señor Carromero? ¿Por qué cree que este activista se retiró y más bien decidió guardar silencio y dijo que sí, que fue un accidente? Mire, él lo que dijo es que no se acuerda. Él no ha dicho que fue un accidente nunca, ni tampoco lo ha negado. Ni ha dicho una cosa, él dijo que no se acuerda. Es claramente para las personas que conocemos el régimen cubano y hemos sufrido las consecuencias de este régimen, y para también la gente fuera de Cuba que ha visto lo que ha sido Cuba, saben perfectamente bien que lo más aconsejable para salvar la vida es no recordar nada. Pero evidentemente, si hubiera pasado un destrozo como el que dicen que pasó, me parece que no es la respuesta esa del sueco de no recordar nada lo más lógico que sucediera. Yo supongo que él, porque hablé con él también personalmente, me dijo que no se recordaba absolutamente nada, solo en el espacio de tiempo que ocurrió el hecho. Antes recuerda todo y después lo recuerda todo perfectamente. Que fue trasladado a un lugar que no sabe dónde tampoco, donde le curaron algunas heridas que llevaba en la cara y después lo llevaron para el hospital. Él tampoco, ya estaba despierto,
sabe que lo llevaron al hospital, pero no sabe decir quiénes fueron. Nada. Esas personas nunca aparecen en ninguna parte. Las personas que los llevaron a ellos por vías separadas, en momentos diferentes al hospital, nadie sabe de eso. Señora Acevedo, y él le dice que él escuchando no recuerda. La entrevista, muy poco creíble lo que él dice. Escuchando la entrevista con Ángel Carromero, se le veía envalentonado, pero también argumentaba que la mano del régimen es muy larga y que en cualquier momento pues también podría correr peligro él como testigo de estos hechos. Usted está en el exterior, está fuera de Cuba, su hija también. ¿No teme por la seguridad de ustedes ahora que están haciendo estas denuncias a un nivel internacional? Mire, siempre hay temor porque sabemos que, como usted mismo ha dicho y ha dicho Ángel, las manos del gobierno son bien largas, del gobierno cubano, porque a través de la historia eso ha quedado evidenciado muchísimas veces. Es verdad que hay temor, Ángel tiene temor, yo tengo temor porque sé de lo que son capaces de hacer. Lo han hecho con Osvaldo y con Harold. Ese mismo temor lo hemos tenido también los que estábamos en Cuba hasta el otro día. Pero ese temor no nos puede dominar. Mi esposo lo decía claramente, no nos van a dominar por el miedo. Hay que superar el miedo, porque es más importante ser una persona libre, coherente, que vivir toda la vida sometido por el miedo. Quiero agradecerle mucho este contacto desde el aeropuerto de Miami, en la Florida. La señora Ofelia Acevedo es la viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, que hoy está muerto y en medio de una investigación internacional que pide su familia. El que conducía el vehículo, Ángel Carromero, dice que se trata de un atentado del régimen cubano. Muchas gracias por habernos atendido, señora Acevedo. Muchas gracias a ustedes. A propósito del tema de hoy, les seguimos preguntando a nuestros televidentes, ¿la muerte de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero fue un accidente tal y como lo aseguran los hermanos Castro o un atentado como lo denuncia el abogado español Ángel Carromero? Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos para nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.